público. Estoy com- Gracias. Estoy compartiendo pantalla. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Pueden ver, pueden escucharlo. Sí, 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 excelente. Sí, Se pastor, se ve, escucha. se escucha. Muy bien, qué gozo, gracias. Bueno, ahí está la carátula de nuestro seminario, Seminario Bíblico de la Unión Cristiana Evangélica, formando siervos líderes desde 1946. El versículo lema Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y abajo ahí está el logo de CETECA, el Seminario Teológico Centroamericano, con quien tenemos un convenio con el programa de posgrado de maestría. También está el logo de AETAL, de Asociación Evangélica de Educación Teológica en América Latina, y el logo de institución acreditada por AETAL, la institución que acabo de mencionar. De los 500 seminarios que hay en Latinoamérica, solo 3 hay acreditados y uno de esos 3 es el CEBIUSE, cumpliendo estándares internacionales y de exigencia. Así que para la gloria de Dios nos complace anunciar esto y pues para también seguir capacitando. Y también como seminario bíblico de la UCE está el logo de la Unión Cristiana Evangélica y por cierto pues eh, podemos aceptar a estudiantes de otras denominaciones también afines a la Unión Cristiana Evangélica. Por ejemplo, tenemos bautistas, pentecostales, asambleas de Dios, hay presbiterianos también, y obviamente de la UCE en mayor cantidad, pero aún los de otra denominación salen muy capacitados y muy agradecidos, así que es un seminario que forma y capacita bíblicamente. Voy a continuar, ahí tienen en pantalla el certificado de acreditación internacional por AETAL, la Asociación Internacional. Dios mediante este año 2025 vamos a tener la reacreditación. La acreditación fue por 7 años y la reacreditación sería por 10 años. Esto quiere decir que ya estamos 7 años acreditados como institución internacional acreditada con educación teológica y vamos por 10 años más. Les presento al personal del CBUSE. Ahí está nuestro querido Miguel Wheeler, que nos sigue apoyando también a nivel de posgrado, orientándonos, el bibliotecario también, licenciado Elías, la hermana Marlene, también apoyando con la dirección ministerial a estudiantes, también la hermana Mabel con registro y secretaría, la hermana Keila con la contaduría y sistemas, y también nuestro querido hermano Bernardo como decano del seminario. Es el equipo, la planta que trabaja en el seminario bíblico. Les presento también al directorio. Bueno, en esta foto está el directorio del seminario junto a la planta administrativa del seminario. A la cabeza del directorio el pastor Esteban Paniagua, y también está el pastor Freddy, el pastor Raúl Terceros, el pastor Josué y también la hermana Melina, un equipo muy bueno del directorio que anda respaldando y direccionando también al seminario, por los cuales estamos muy agradecidos. Este es parte del plantel docente, tanto de nivel modalidad presencial y modalidad virtual. También quisiera que los conozcan a todos ellos. Ahí está la hermana Maiga, también está lo que es el pastor Joel y la hermana Marlene, la hermana Nelly. Aquí falta el pastor Arturo Campuzano también y varios que aún faltan ahí, pero ahí está la foto representativa del plantel docente. Aquí están las hermanas profesoras del programa de coherederas del programa femenil, que son los lunes por las tardes y por las noches. Aquí están también los docentes de la modalidad virtual. Ahí está el profesor Mardoqueo Pop, doctor Mardoqueo, que se conecta desde Guatemala y nos sigue enseñando. La magíster Daisy, ahí está el pastor Arturo, el pastor David Aranda también, el pastor Walter Callegari, la hermana Janita. Es un equipo muy precioso, especializado en la educación virtual. Les presento el Congreso Internacional de Educadores Teológicos. El último congreso fue en octubre de 2023, donde el rector del seminario pudo participar, capacitar y trasladar nuevas herramientas para la educación teológica en el seminario. Los tiempos de clases, esta es la clase de primer año y les presento un poquito a los jóvenes inquietos que son muy preciosos, muy bellos.
Tiempo de clases virtuales, ahí por medio del Zoom, ahí pueden ver una clase de exposición de Isaías. Es una clase muy bonita que se dio el año pasado. Estas fotos son del año pasado. Ya para este año vamos a ir renovando las fotos. La modalidad virtual cuenta con la plataforma Moodle, una plataforma educativa internacional muy buena. El Zoom, por el cual se dan las clases sincrónicas, por el Moodle, las asincrónicas. El WhatsApp, por donde se pasan los links y también algunos materiales. Y la biblioteca virtual que tenemos también, y todo eso acceso para los estudiantes virtuales. Tenemos también programa de becas. Hay becas regulares y 2 becas de excelencia que cubre todas las materias del último año de licenciatura y seguimos buscando donantes o hermanos que quieran becar a estudiantes y bueno, pues ahí está la oferta de becas para los estudiantes. El requisito es que lleven 5 materias, que no se aplacen, que sean de buen testimonio y un promedio mínimo de 80% y básicamente va a tener su beca o continuar con la beca. Tenemos comedor, tenemos internado tanto para varones y señoritas solteros. Aquí tiene una foto de nuestra biblioteca que contamos con 12.500 libros de forma física y la biblioteca virtual cuenta con 27.000 ejemplares en PDF. Y ahí está otra foto de nuestros estudiantes en medio de los libros. Tenemos desayunos de comunión para compartir con los estudiantes, almuerzos de comunión también, como se ve en la foto. También tenemos convivencias, campamentos, son momentos especiales de poder compartir y de seguir formando al estudiante en todo este peregrinaje. Hay tiempos de capilla, martes y jueves, y también los miércoles para la modalidad virtual, y hay conferencias tanto bíblicas, misioneras, doctrinales, teológicas, y estas son gratis para nuestros estudiantes porque son parte de la familia del CEBIUSE. Las capillas misioneras, ahí tienen algunas fotos con trajes típicos tanto de China como de Pakistán. Tenemos invitados especiales ahí también. El Ministerio de Evangelismo y Misiones, que es un ministerio muy bonito del seminario que capacita y sigue capacitándose también y que van a iglesias a capacitar cuando les requieren. Tenemos Ministerio de Consejería también, tanto para los estudiantes y hermanos de la iglesia pueden contactarnos para poder apoyarnos. Hay un ministerio de alabanza que está presidiendo también y los estudiantes que están con ese talento o ese don, pues ahí están en el ministerio de alabanza. Gracias a Dios, ahora hay un coro del CEBIUSE también, se ha retomado el coro el año pasado y este año va a continuar y Dios mediante, pues eso va a seguir a largo plazo también. Tenemos tiempos de mañanas de oración y noches de oración donde oramos bastante unos por otros y también por las familias, por las instituciones, por los donantes. Hay capilla virtual, como ven en la foto también tenemos tenemos unos 75 estudiantes del programa de licenciatura de nivel virtual donde ellos se conectan y tenemos unos 60 estudiantes a nivel presencial donde también asisten a la capilla presencial. En cuanto a algunos programas académicos, ahí tenemos módulos sueltos de capacitación y talleres de capacitación, como este taller que va a impartir nuestro hermano Jaime. También estuvimos el año pasado con el hermano Johan Centeno dando otro módulo de capacitación. También tenemos una extensión con España las tardes, los días de los jueves, nivel diploma, ahí también se les capacita, es un privilegio poder capacitar a las 4 iglesias, miembros de las iglesias que están en España. Hay un diploma también en teología en modalidad virtual sabatino, también donde se les capacita bastante. Otro diploma es en el Ministerio Femenil y Estudios Bíblicos llamado Coherederas de la Gracia, especialmente para mujeres, modo presencial lunes por las tardes y modo virtual por las noches por medio del Zoom. Y como ven en la pantalla, inicio de clases ya el 3 de febrero, así que ya pueden estar inscribiéndose, recibiendo admisiones ya hasta el seminario, así que va a ser un gusto poder atenderlas a todas.
Otro diploma en las extensiones, como tenemos extensión en el trópico de Cochabamba, extensión en Cobija, extensión en Riberalta. Ya nos volvieron a pedir de la subdirectiva en San Julián, en Santa Cruz, para volver a iniciar otra extensión también allá. Va a ser un privilegio. Quizás abramos también en Yayagua. Así que el seminario puede abrir extensiones donde haya 15 estudiantes como mínimo en cualquier subdirectiva, presencial o virtual. Eso es la ventaja y la mano que extiende el seminario para cumplir su razón de ser de capacitar y enseñar. Ahora bien, el programa diurno presencial con el nivel de licenciatura y técnico superior en teología con énfasis en Biblia, teología, con énfasis en ministerio, y ya tenemos el énfasis también en misionología y Dios mediante va a salir el énfasis también en consejería bíblica. Así que pues ese es el programa, parte de los estudiantes del programa presencial de licenciatura y técnico superior. En la siguiente foto está el programa nocturno virtual, licenciatura también en teología y bachillerato o técnico superior en teología con énfasis en exposición bíblica. Y como ya les mencioné, hay unos 70 estudiantes ahí. Dios mediante este año también siga el mismo número o aumente. Estamos capacitando con todo el corazón. También lo que les mencionaba, hay el programa de misionología, también está como diplomado en misionología. Este año vamos a continuar con los últimos módulos de este diplomado y luego vamos a volver a empezar el diplomado en misionología. Programa de posgrado de maestría en convenio con CETECA, que lo está impartiendo el doctor Jaime Hansen, y por ello, aprovechando su presencia en Cochabamba, Bolivia, es que hoy va a compartirnos también un taller o un tema muy especial sobre Jesús. Graduación 2024, hemos tenido unos 20 hermanos que han graduado, unas 10 hermanas del programa de coherederas, 3 o 4 del programa de técnico superior y otros 10 del programa de licenciatura en teología. Entonces estamos orando por la nueva promoción 2025. Una fotito de exalumnos que ahora ya son pastores. Qué lindo es poder encontrar exalumnos y ahora pastores. También en el Congreso de Oruro de Encuentro Juvenil Nacional de la semana pasada fue lindo ver también a exalumnos, a alumnos y alumnos del programa virtual que los pude ver en vivo y en directo, ¿verdad? Fue muy emocionante. Bueno, termino de esa manera agradeciéndoles y el inicio de clases 3 de febrero, Coherederas de la Gracia, programa femenil, y para licenciatura en teología 17 de febrero. Así que admisiones ya están abiertas. Bueno, ahí está un poquito de promoción del seminario para que puedan conocerlos y les animo a que puedan ya contactarse y poder inscribir. Si tiene el llamado del Señor, simplemente obedezca y tenga fe. Hay un lema que manejo personalmente. No, el problema no es el dinero, el problema es tener fe o la cuestión es tener fe y obedecer al llamado y Dios abre caminos y puertas. Muy bien, ahora sí, según lo programado, 19:30, vamos a dar paso a nuestro querido hermano Jaime. Quiero presentarles un poquito a nuestro doctor conferencista que nos va a dar un tema muy especial en esta noche, el doctor Jaime Hansen. Gracias por estar una vez más aquí en esta noche, por compartirnos este tema tan especial y permítame orar por su vida y por el tema que va a impartir. Oremos. Señor, en esta noche una vez más, gracias de todo corazón. Gracias, Señor. Gracias por tu siervo Jaime Hansen, Señor, que ha sido docente por tantos años en el seminario aquí en Cochabamba y ahora sigue apoyando también de forma virtual, presencial y ahora en maestría y en esta noche por medio del Zoom, Señor. Rogamos que lo bendigas, nos hables por medio de él, nos enseñas por medio de él. Aquí estamos, Señor, dispuestos a aprender. Agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Adelante, hermano Jaime. Buenas noches, hermanos, y gracias por venir todos. Imagino que muchos de ustedes trabajaron durante el día y han vuelto a casa un poco cansados.
y por esto aprecio mucho su presencia, aún en forma virtual. El estudio que nos toque esta mañana lo llamo Jesucristo ministrando en medio de la tempestad. Y el pasaje principal que vamos a tocar está en Hebreos capítulo 4. Si tienen Biblia, les aviso, les pido, mejor buscarlo. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Y dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el pasaje que vamos a tocar esta noche, pero les aviso que vamos a tardar un poco en llegar al pasaje principal, porque antes de hablar de Hebreos capítulo 4, quiero contarles un poco de la historia de un día en la vida de Jesucristo. Es un día a mediados del segundo año de su ministerio. Lo encontramos en Galilea. Encontramos la historia en Mateo, Marcos, Lucas, no en Juan, pero en 3 de los evangelios. Y de primera vista, no siempre nos damos cuenta del hecho que todo lo que pasó en el día, pasó en el mismo día. Pero cuando juntamos las 3 historias en los 3 evangelios, entendemos que sí, todo pasó en el mismo día. Y produjo un día bien largo y bien difícil para Cristo Jesús. La historia comienza en Lucas capítulo 8, versículo 1, y vamos a saltar entre los 3 evangelios para ver la historia del día largo y difícil en la vida de Cristo Jesús. La historia comienza en Lucas capítulo 8, versículo 1, donde dice: aconteció después que Jesús, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. La historia comienza con Jesucristo terminando un viaje misionero en Galilea. Jesucristo, dice aquí, ministró enseñando y predicando en todas las ciudades, aldeas, pueblos de Galilea. Bueno, el pasaje no lo dice, pero entendemos que estamos hablando de algunos 200 pueblos. Y les pido imaginar este viaje misionero andando a pie, visitando y predicando y ministrando en 200 o más pueblos, ciudades, aldeas de Galilea. Y esto es el contexto del día, porque Marcos continúa la historia diciendo que al terminar el viaje misionero, lo vemos volviendo al pueblo Capernaum. Al principio de su ministerio, Jesucristo fue rechazado en Nazaret. Aún querían matarlo. Ya no vuelve mucho a Nazaret. Y adoptó al pueblo, a la ciudad de Capernaum, como su casa, como su hogar. Y terminando el viaje misionero, visitando a los 200 o más pueblos,
vuelve con los 12 discípulos a Capernaum para descansar. Pero se despertaron en la mañana, listos para descansar, y Marcos 3:20 comienza la historia del día diciendo, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Les pido imaginar lo que está pasando. Han vuelto a Capernaum después de un viaje largo para descansar, pero no van a poder descansar porque la multitud le ha seguido y se despertaron en la mañana y hay tantos buscando a Cristo Jesús hasta que no van a poder descansar. Aún Marcos dice que ni podían comer. Les pido contemplar un viaje quizás que tú has hecho, volviendo a casa, quizás volviendo de Tarija a Cochabamba o de Argentina a Bolivia, un viaje largo después de un tiempo fuera de tu hogar y volviendo a la ciudad donde vives, contando los días para volver a llegar a casa, para descansar, para comer la comida de casa. Pero por fin llegando a la casa, entrando en la casa, te dicen, ay, está mal el techo, la lluvia está entrando en la casa, hay que reparar el techo. Y aún estás cansado y no quieres hacerlo, pero es necesario, tienes que hacerlo antes de descansar. O entrando a la casa, te dicen, tal miembro de la familia está mal, hay que llevarlo a la clínica, es una emergencia y no puedes descansar ni comer. Bueno, si fuera yo nomás, me conozco un poco y imagino que me costaría responder en una manera amigable, tentado a la impaciencia, enojándome porque he vuelto para descansar. Pero Jesucristo no respondió así. Respondió Jesús y dice Mateo 12:22, que salió de la casa para ministrar a la multitud. Mateo 12:22. Salió de la casa ministrando a los enfermos y resultó que aún sanó a uno de los enfermos. Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Respondió Jesús con amor y misericordia, ignorando el cansancio, ignorando la hambre, salió de la casa ministrando a los enfermos, sanándolos, específicamente uno que fue traído endemoniado, ciego y mudo. El pasaje no explica si es ciego y mudo por causa del demonio o si era ciego y mudo antes de la entrada del demonio. Pero de todos modos, Jesucristo echó al demonio y sanó al ciego y mudo y ya puede hablar y ya puede ver. Y este milagro llamó la atención de la multitud en una manera magnífica, porque el versículo siguiente dice esto, Mateo 12:23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Hay algo de este milagro que llama la atención de la multitud.
y comienzan a preguntar, ¿será este Jesucristo, aquel hijo de David? Y creo que ustedes, como estudiantes de la palabra de Dios, entienden el significado de la pregunta. Porque hijo de David es otro título que quiere decir Mesías. Llegaron a preguntar, ¿podría ser de Jesús el Mesías? Pero resultó que en el mismo día llegaron a Capernaum escribas de Jerusalén. Marcos capítulo 3, 22, continúa la historia diciendo, pero los escribas que habían venido de Jerusalén, deben recordar que Jesucristo pasó la mayoría del primer año de ministerio en Judea, ministrando allí, hasta que los escribas, los jefes religiosos de Jerusalén, salieron para investigar su ministerio y estaban en contra de Jesucristo y su ministerio. Y resultó que el Padre guió a Jesucristo a salir de Judea, llegando a Galilea, donde había más libertad para ministrar. ¿Por qué? Bueno, no entendemos todo el motivo, pero entendemos que aún no era tiempo para que sea arrestado Jesucristo y crucificado, y fue guiado por el Espíritu Santo a Galilea para ministrar. Pero pasando algunos 6, 8 meses en Galilea, resulta que los escribas de Jerusalén escucharon de nuevo del ministerio de Cristo Jesús y decidieron trasladarse a Galilea para investigar lo que estaba pasando. Y llegaron justamente en el día cuando la multitud, al ver el milagro que vimos, han comenzado a preguntar, ¿podría ser Jesucristo el Mesías? Bueno, los escribas, jefes de Jerusalén, han estado en contra del ministerio de Jesucristo por buen tiempo, pero en forma más o menos secreta. Pero llegando a llegando a Capernaum y escuchando la pregunta de la multitud, ¿cómo respondieron? Marcos 3, 22 otra vez. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú. Y creo que ustedes conocen este nombre, otro nombre del diablo. Respondieron los escribas diciendo, tiene Jesucristo a Beelzebú. Y continúa diciendo, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Ya primera vez en forma pública condenan a Jesucristo. ¿Y qué condenación fuerte es? Jesucristo no es de Dios, es del diablo. Qué fuerte. Y ya aún en forma pública, a todo el pueblo, Jesucristo no es de Dios, es del diablo. Quisiera preguntarte a ti, hermano, hermana, ¿una vez tú has sido condenado en forma pública por otro, especialmente en forma injusta, con mentira? ¿Cómo te afectó? ¿Cómo te afectaría si pasa hoy en día? Es un golpe. Estamos tentados a comentar que Jesucristo, el Hijo de Dios, no sería afectado como yo, porque es el Hijo de Dios. Pero me toca recordarles que estamos hablando del Hijo de Dios, quien se hizo hombre, igual como nosotros.
para experimentar todas las emociones que experimentamos nosotros, para experimentar todas las pruebas que experimentamos nosotros, todas las dificultades de la vida humana. Y quiero asegurarles que esta condenación también fue un golpe al corazón de Cristo Jesús. Por lo menos porque es el Jesucristo que nos enseñaba a amar a los enemigos. Jesucristo mismo amaba a los escribas y ya en forma pública le condenan, diciendo, es del diablo y no es de Dios. Qué dificultoso es ese día. Se levantó en la mañana queriendo descansar, probablemente comer, pero esto no ha sido posible por causa de la multitud. Y un tiempito después, los escribas de Jerusalén llegan y públicamente lo condenan diciendo, no es de Dios, es del diablo. Es un día bien duro para Cristo Jesús. Pero el día no ha terminado. Marcos continúa contándonos la historia. Marcos capítulo 3, versículo 1, dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. En el mismo día llegaron los suyos. ¿Quiénes son? Versículo 31 aclara. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Hermanos, en el mismo día llegaron a Capernaum la madre y los hermanos de Jesucristo. Su madre María, sus hermanos probablemente Santiago, quien escribió el librito Santiago, Judas, quien escribió el librito Judas, pero en este momento sus hermanos todavía no creen que su hermano es el Mesías. Y su madre está con ellos. Y dicen a los demás, al escuchar al pueblo diciendo que Jesucristo podría ser podría ser el Mesías. Y escuchando a los escribas respondiendo, diciendo, no, no es de Dios, es del diablo. María, su madre y sus hermanos responden diciendo, está fuera de sí, está loco. Bueno, por lo menos María tenía que entender que no estaba loco, porque María escuchó las profecías que escuchó antes del nacimiento de su hijo. Pero en este momento parece que está confusa y con sus otros hijos dicen a los demás, Jesucristo está loco. Quiero volver a preguntar, hermano, ¿una vez te has sido condenado por tu madre, por tus hermanos, por tus hermanas, por tu padre, por otro de la familia? Una persona de la familia que públicamente ha dicho, ay, está loco, está fuera de sí. De nuevo, hay una tentación a responder diciendo, pero es el Hijo de Dios. Esto no le va a afectar como me afectaría a mí. Y de nuevo quiero asegurarles, Jesucristo, el Hijo de Dios, salió del cielo, se hizo hombre 100% para experimentar la vida humana que experimentamos nosotros, incluyendo todas las emociones, pruebas y dificultades. No tengo duda que este rechazo de los de la familia también le golpeó el corazón. Pero aún el día no ha terminado. El día continúa. Dice
Mateo capítulo 13, versículos 1 al 3. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Capernaum está puesto al lado del mar Galilea. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y ya encontramos la primera parábola. ¿Han entendido lo que está pasando? Después de estos golpes, Jesucristo, ya cansado, con hambre, va a la playa, entrando en una barca, se apartó un poco de la playa y comenzó a enseñar. Y pasó el resto del día enseñando. Imagino que muchos de ustedes son predicadores o maestros de la Biblia o profesores de profesión. Me van a entender al decir que el trabajo de enseñar no es tan fácil como muchos creen. Aún hay estudios de este trabajo que revelan el cansancio que experimentan los profesores, maestros y predicadores. En mi caso, ayer prediqué en la iglesia Hawaico y terminando la prédica, 1 hora nomás, me encontré muy cansado. Muchos años atrás, algunos 25 años atrás, en el seminario bíblico, terminando el año escolar, los graduados, como era la costumbre en estos días y quizás continúa hoy día, decidieron hacer un viaje juntos, casi como una despedida, el último tiempo ministrando juntos. Y llegaron a la ciudad de Sucre. Y llegando ahí, los hermanos pastores de Sucre los enviaron a una variedad de iglesias para enseñar, para predicar y hacer todo tipo de ministerio que habían aprendido en el seminario. 2 de los seminaristas fueron enviados a un pueblo bien fuera de la ciudad de Sucre. Eran los hermanos Nico y Eustaquio. Llegaron al pueblo y llegando a la iglesia, el pastor dijo, no supimos por nada que ustedes iban a venir, pero no importa. Teniendo ya Dios 2 seminaristas, vamos a tener culto ya. Y pidió a los hermanos venir para un culto especial para escuchar la prédica de estos 2 hermanos seminaristas. Y invitaron al hermano Nico dar la prédica que había preparado. Mi hermano Nico, bien preparado, entró en el púlpito y comenzó a predicar la prédica que había preparado. Imagino yo de todo corazón, predicando lo que Jesucristo le había dado por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y cuando terminó de predicar, no sé, 45 minutos, 50 minutos o más, tomó asiento y el pastor se levantó y dijo, gracias hermano por venir de tan lejos para predicarnos la palabra de Dios. Ya queremos escuchar la prédica de tu compañero. Y pidieron a Eustaquio subir al púlpito. Bueno, Eustaquio también venía preparado para predicar, entonces entró en el púlpito y predicó también la prédica que había preparado. 45 minutos o 1 hora más. Aún terminando con la prédica, tomó asiento y el pastor se levantó y la congregación respondió y dijo, bueno, el primer seminarista, Nico, ha tenido casi 1 hora para descansar, ya le toca predicar de nuevo. Ay,
Entonces Nico tenía que volver al púlpito y predicar de nuevo. Y cuando terminó de predicar, la congregación respondió y dijo, ya le toca otra vez prédica de Eustaquio. Cuando terminaron el viaje, me visitaron los dos y me contaron la historia y me dijeron, en un momento nos juntamos y dijimos, tenemos que escaparnos de esta iglesia porque nos van a matar. No podemos seguir predicando todo el día. Les cuento la historia porque Nico y Eustaquio se cansaron en predicar, pero Jesucristo ya va a continuar predicando por el resto del día y no hay otro para reemplazarlo. Él lo hacía solo. Pero al bajar el sol, todavía el día no ha terminado. Dice Marcos 4:35. Aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y vino una tormenta. Estando ya en la barca, Jesús pidió a los discípulos salir de Capernaum al otro lado del mar Galilea, escapándose de la multitud, quizás por fin van a poder descansar. Pero en medio del mar vino una tempestad. El mar Galilea es famoso por la tempestad que viene pasando por las montañas alrededor del mar y vienen en una forma no anticipada, golpeando el mar y toda barca o barco que está en el mar. Y de repente la tormenta llegó. Mateo capítulo 8, versículos 24 al 27. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, Jesucristo, dormía. Antes de continuar, quiero pedirles contemplar esto. La barca está en mediados del mar. Llegó la tempestad. Está lloviendo. Hay agua entrando en la barca. Y los discípulos al verlo, vamos a ver, se llenaron de temor. Creían que la barca iba a hundirse. Pero Jesucristo sigue durmiendo en la barca en medio de la tormenta. Aún con la lluvia bajando sobre su persona y el agua del mar entrando en la barca. Y nos hace preguntar, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que está durmiendo en medio de la tempestad? Pero recordando el día que pasó Jesucristo, ya entendemos por qué sigue durmiendo. Está cansado, exhausto. Aún la tormenta no logra despertarle. Es increíble lo que uno puede soportar cuando está muy cansado, exhausto y no quiere despertarse por nada. Hasta que los discípulos tenían que despertarlo. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Les
pido contemplar bien lo que ha pasado. No tengo duda que en medio de la tempestad había mucho ruido por el viento mismo, por las olas, por la lluvia, haciendo mucho ruido. Y llegan para despertar a Cristo Jesús. Se despertó, se levanta y con una palabra calmó el viento y también el mar, los dos. Calmó el viento y al mismo tiempo el mar. Y de un momento a otro, silencio. Y en medio del silencio, escuchamos una voz pequeña de uno de los discípulos preguntando, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Es increíble que después de año y medio los discípulos aún todavía no entienden con qué persona están andando el Hijo de Dios. Pero esto es otro estudio. Pero lo que nos interesa en este momento es ¿qué es este hombre que calmó el mar y también el viento? Y la respuesta encontramos en Hebreos capítulo 4. Volvemos por fin a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. ¿Quién es este hombre Jesús que calmó el mar y el viento? Dice 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión porque conocemos quién es Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Es el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento encontramos el sumo sacerdote que tenía la tarea de ofrecer el holocausto para cubrir los pecados del pueblo de Dios. Pero entendemos que el sumo sacerdote no podía lavar los pecados, limpiarnos de los pecados, solamente podía por medio del holocausto, sangre del cordero, podía cubrirlo, dejándonos esperando el sumo sacerdote que sí puede limpiarnos de toda maldad. Y lo encontramos en nuestro sumo sacerdote, quien es Cristo Jesús. El sumo sacerdote que hizo sacrificio que nos limpia de todo pecado. No solamente cubriendo el pecado, pero limpiándonos de todo pecado. Nuestro sumo sacerdote, el Hijo de Dios. ¿Por qué tenía que ser nuestro sumo sacerdote Jesucristo, Dios y hombre? Porque es necesario para que sea el sumo sacerdote perfecto, ser no solamente Dios, pero también hombre, 100% Dios y 100% hombre. Bueno, en primer lugar, para que sea nuestro mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo está entre nosotros y el Padre, el perfecto mediador. El hijo de mi prima vive en Liberia. Mi prima con su esposo han sido misioneros en África y en Liberia por 40 años. Y su hijo, Juan Marcos, nació ahí y cuando terminó sus estudios de colegio volvió a los Estados, donde se preparó para la obra misionera. Y después de la preparación volvió él también como misionero en Liberia. Y ya resulta que es más famoso que su padre.
su padre misionero por 40 años y el hijo ya más famoso. El más famoso por un librito que escribió. Les doy el título del libro que escribió Juan Marcos. El título, Descifrando el Código. La guía del viajero confuso sobre el inglés liberiano. Les cuento que en Liberia, país africano, el primer idioma es el inglés. Pero he vivido yo en África y mi primer idioma es el inglés. Pero cuando estoy en África, me cuesta mucho entender el inglés de los africanos, de los liberianos, porque lo han adoptado a su manera de hablar. Y Juan Marcos escribió este libro guía para el turista, para el que visita a África y cree que habla inglés, pero resulta que no entiende por nada el inglés del africano. Escribió ese libro Descifrando el Código, cómo entender el inglés de los africanos. Y ha sido vendido en gran número. ¿Por qué hablo de Juan Marcos y su librito? Es porque Juan Carlos era el perfecto autor para escribir el libro. Nacido de padres norteamericanos, habla bien el inglés norteamericano, pero también criado en África y en cierto sentido pertenece a África y habla bien el inglés de los africanos. Y ha resultado que es el perfecto mediador entre el norteamericano que habla inglés y el africano que habla inglés. Y esta es una figura de lo que encontramos en Cristo Jesús. Es el perfecto mediador entre Dios y el hombre, porque es 100% hombre y puede representarnos a nosotros delante de Dios. Y como hijo de Dios, puede representar a nosotros lo que es Dios en forma perfecta. Y aún más, como Dios podía entregarse como el sacrificio mismo para pagar por nuestros pecados, porque Él como ser humano que nunca había pecado, podía pagar por todos nuestros pecados. Tenía que ser Dios y hombre para ser nuestro sumo sacerdote y el sacrificio que nos limpia de todo pecado. Pero hay otro motivo por qué se hizo hombre. Hebreos 4:14. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Lo han escuchado? Otro motivo por hacerse hombre, para experimentar todas las dificultades que experimentamos nosotros. Las dificultades que vimos en el día largo que acabamos de estudiar. Cuando estamos cansados, pero nos toca seguir, Jesucristo lo entiende. Entiende lo que significa estar muy cansado, pero te toca continuar en el ministerio. No quieres, pero Jesucristo lo entiende y lo ha hecho. Y nos da ejemplo y entiende lo que nos pasa. Y cuando somos condenados públicamente por otros, especialmente condenados en una forma injusta, Jesucristo también nos dice, esto entiendo también. Es lo que me hicieron a mí. Los escribas lo hicieron, me condenaron. Aún los de mi familia me condenaron. Jesucristo compadeció
todas las debilidades, golpes, dolores, dificultades, pruebas que experimentamos nosotros, pero sin pecado. Y nos da ejemplo de cómo salir victorioso. Aún más, Jesús entiende la experiencia de rogar a Dios, pidiendo a Dios levantar la prueba, parar el dolor, rescatarte del peligro. Y Jesús entiende cómo es cuando Dios el Padre dice no. Porque les pido recordar la figura de Jesucristo en Getsemaní, rogando, pidiendo al Padre, orando, Padre, no quiero tomar esa copa de dolor que significa la cruz. Jesucristo entendía lo que le iba a pasar, los golpes, el dolor del azote, el dolor de los clavos en la cruz, y no quería pasar todo el dolor y pidió al Padre, por favor, que si no sea necesario, no quiero ir a la cruz. Pero el Padre respondió y dijo, aunque no lo dice, lo entendemos. El Padre no contestó porque era la única manera de cumplir con su trabajo, para salvarnos y para salvarte a ti. A un hermano, hermana, te cuento, si fueras tú la única persona en todo el mundo que necesitaba este sacrificio de Jesucristo en la cruz, lo hubiera hecho solamente para salvarte a ti, porque te ama tanto. Termina Hebreos 4:16 diciendo esto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es el mismo Jesús quien experimentó todo esto para poder entender lo que experimentamos nosotros, los dolores de la vida humana. Y es el mismo Jesús que dice, ven a mí. Y entiendo lo que estás pasando. Ven a mí. Quiero ayudarte, levantarte. Ven a mí porque te amo. Años atrás, cuando yo era joven, consolador en un campamento cristiano, vino un campero joven y nos dimos cuenta desde el primer momento que estaba deprimido. Y no entendimos por qué, pero nos preocupamos por él. Y oramos, y un día en la mañana nos habló su consejero y nos contó la historia de lo que había pasado la noche anterior. Ese campero pidió hablar con el consejero y abrió su corazón y le contó que no hace mucho vio a su padre suicidarse. Él mismo lo vio. Y al escuchar esta historia me hizo decir, ¿y qué diría yo para un chico joven que ha experimentado esto? Porque yo nunca he experimentado algo como esto. Si le digo a Jesucristo te ama, me suena inadecuado. Pero resultó en el plan de Dios que el consejero a quien se acercó
respondió diciendo, y era la verdad, le respondió diciendo, yo también como joven vi a mi padre suicidarse. Y quiero asegurarte que Jesucristo te ama y va a levantarte si confías en Cristo Jesús, que es otra figura del Salvador que tenemos. Toda dificultad que hemos pasado, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, el perfecto Salvador, lo entiende. Y entiende aún lo que significa cuando el Padre dice, tienes que continuar en la prueba por un tiempo más porque esto es tu tarea. Aún Jesucristo lo entiende. Y Jesucristo dice, ven a mí, quiero escuchar lo que estás pasando porque te amo. Hermanos, me toca terminar. Creo que no he dicho nada que ustedes no sabían antes. Que Jesucristo nos ama y se sacrificó para nosotros. Pero estoy convencido que es necesario recordarnos regularmente de la grandeza y del gran amor de nuestro Salvador, porque fácilmente lo olvidamos. Pero nuestro Dios Salvador Jesucristo no ha cambiado. Aunque lo olvidamos, Jesucristo sigue ofreciéndose a nosotros, pidiéndonos acercarnos a su persona, porque quiere levantarnos en medio de las pruebas. Para terminar, quisiera terminar con una palabra de oración y les pido participar en la oración de corazón. Padre amado, te damos gracias por darnos el sumo sacerdote perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y Señor Jesús, te damos gracias por hacerte hombre para experimentar todas las dificultades que experimentamos nosotros. Te pedimos, Señor, ayudarnos a acercarnos más a tu persona, aun en medio de las tinieblas, en medio de las tempestades, en medio de las dificultades, y experimentar más de tu gracia. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.